Open Vision Media Podcast. Muy buenos días, gracias por estar nuevamente en Open Vision Radio Podcast por Radio Fórmula. El día de hoy tenemos como invitado a una persona que lleva prácticamente el volante de la economía, del PIB, del crecimiento del importante estado de Coahuila. Y tenemos aquí con nosotros al licenciado secretario Claudio Bles. Bienvenido, secretario. Muchas gracias, excelente día para todo el auditorio y muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a usted por tomarse este tiempo. Sabemos que está muy ocupado, sobre todo ahorita en Coahuila, donde están prácticamente pues con muchas actividades. Y yo me gustaría primeramente preguntarle, secretario, ¿cuál ha sido el reto más grande que ha tenido esa administración con respecto a su área, la Secretaría de Economía? Mira, sin duda que es todo un conjunto de cosas. Si las tuviese uno que enumerar, no quisiera en un primero, segundo, tercer lugar, dependiendo la inversión, si es de nuestro propio país, si viene de otras partes del mundo, pues a veces toman en consideración diferentes situaciones, pero en lo general, si podríamos hablar, indudablemente por ser un estado del norte del país, fronterizo con los Estados Unidos, fronterizo con Texas, la octava economía mundial, tan solo el estado de Texas y otros factores, pues indudablemente que la seguridad del estado como tal en todos los aspectos es primordial. El Estado de Derecho, de poder, pues afortunadamente conjuntar una gran cantidad de situaciones. Un ejemplo a tu auditorio. El pasado mes de septiembre, hace apenas 5 meses, aunque fuese el año pasado, Coahuila cumplió 30 años sin una huelga laboral. Y hablar de 30 años es todo un mérito de muchísima gente a través de esos mismos 30 años. No significa que no existan problemas entre la fuerza laboral, los sindicatos, las propias empresas, pero afortunadamente siempre ha habido el diálogo para poderlo resolver. La situación también, como bien apuntas tú, hoy en día del nearshoring, que fuera de solamente eso, nosotros empezamos en los últimos, diría yo, 11 meses a ver que también la situación geopolítica de los Estados Unidos de América con China también tenía sus implicaciones a favor de las economías de algunos estados más que otros, lamentablemente en nuestro país. ¿Por qué digo esto? Si se pudiera ir uno hacia atrás, las condiciones políticas entre los Estados Unidos y China en el gobierno del presidente Trump, como ahora en el gobierno demócrata del presidente Joe Biden, no han cambiado. En ese aspecto es la misma línea, continúa todo igual y demuestra, y ahí pone nerviosos a los inversionistas, no solamente de los Estados Unidos, sino de otros países que pudieran tener asentadas en Oriente, especialmente en China, inversiones de empresas y que hoy están revalorando esa situación. No quiero decir que para este estado nada más, creo que muchos otros en el noreste y norte del país se está dando, pero todo esto ayuda mucho. Efectivamente, después de la pandemia, ya todo 2022, apenas estos 24 días del 2023 es muy promisorio. Hay mucha actividad industrial, hay mucho análisis de empresas que se quieren venir a México. Lo que para quizás algunos miembros del auditorio no sea algo que se repita constantemente, 1 de julio del 2027, 4 años y ya 5 meses de distancia, el TEMEC obligará a los 3 países firmantes, Canadá, Estados Unidos y lógicamente México, a que el 70, algunas cosas el 75, perdón, de la composición del producto final tenga que ser de origen de esta región. Y entonces la pequeña industria, creo que va a crecer muchísimo. Imagínese usted, auditorio, cualquier pues pieza terminada, la que a usted le guste, el taladro que fabrica una empresa como Milwaukee Tools en Torreón, Coahuila, que tiene componentes de más de 28 empresas diferentes,
17 de ellas en China, que estén analizando en una o en varias el traérselas a América. Y lo que conocimos como una palabra que se nos hizo en nuestro vocabulario parte de, como el globalización, pues ahora regresamos a los orígenes de regionalización, América para América, Asia para Asia, Europa para Europa, en esto que nos enseñó el COVID, en esto, pues lógicamente, de la cadena de suministros y todo lo que implica. Entonces sí, vemos oportunidades importantes y de ahí estamos trabajando. Afortunadamente podría yo seguir hablando y hablando y hablando de que además de todo esto, pues el haber y estar muy competitivo a nivel país, somos el tercer lugar nacional más competitivo según el Instituto Mexicano de la Competitividad, este órgano privado. Esperemos que en marzo, con los números ya de este año, también mantengamos la posición por delante Nuevo León y la Ciudad de México, pues competidores por lo que representan muy importantes. Pero pues ahí vamos, segundo lugar en exportaciones a nivel país, el estado de Coahuila, esta reorientación a todo lo eléctrico, y pareciera que nos dicen eléctrico y lo primero que pensamos es en la industria automotriz. Claro, muy importante. Efectivamente, vemos coches eléctricos aquí y allá, pero es en todo, es un cambio de todo. Ahorita te decía de taladros o de motosierras que fabrican empresas y muchos otros, y todo se está reorientando a lo eléctrico, dejando aunque sea motorcitos muy, muy pequeños de combustión a un lado, y pues estamos en esta transformación a nivel mundial, como lo vimos en los tiempos del celular. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, secretario. Hay algo muy importante que también quería comentarle. Texas es el estado, digamos, el lugar con mayor crecimiento del PIB en el mundo, seguido casualmente con los dos estados más importantes del noreste de México. Nuevo León y Coahuila tienen prácticamente la gran parte del pastel de la inversión extranjera directa. Yo creo que la labor que han hecho ambos estados, tanto Coahuila, es precisamente la atracción de, porque de ahí deriva el empleo. ¿Qué beneficios ha habido con respecto al empleo, secretario? No, indudablemente que enormes. No solamente se ha recuperado el 100% de los empleos perdidos en el segundo, tercero y cuarto trimestre del 2020, que fue lo más alto de la pandemia, sino que además de esos más de 42,000 empleos, pues ya vamos arriba de 36,000. Enero deberá ser un mes importantísimo para el país, y Coahuila no deja de serlo importante. Entonces, claro, la recuperación del empleo, la generación de muchos más empleos, la llegada de mexicanos de otras partes del país a vivir en el noreste o en Coahuila, también importante, y de ahí toda la cadena que se genera, la vivienda y todo lo que tiene que ver con comercialización. Entonces sí, sí, muy, muy contentos, pero no quedarnos ahí. Hace 12 días, para ser exacto, después de 7 meses de trabajar con las diferentes cámaras empresariales, Coparmex, Canacintra, entre otras, sindicatos y todo, se presentó aquí en el estado, firmado por 117 diferentes entes, organizaciones, las carreras que le llamamos del futuro, un cambio diametral de lo que conocemos como la educación técnica, educación media y educación superior. Y la semana pasada estuve allá con ustedes en la Ciudad de México para presentarlo formalmente a la Secretaría de Educación Pública Federal. Buscamos que sea algo integral y que si durante los próximos 7 meses tuviesen a bien analizarlo, revisarlo, podríamos decir que para el periodo escolar de septiembre o agosto, finales de agosto del 2023 al ciclo escolar 2024, ya pudiera estar en práctica tanto en escuelas públicas como privadas, en escuelas técnicas y en superiores, un modelo de cambio diametral, de hablar de carreras técnicas en materia de energía eléctrica, baterías, de agroalimentaria, de geriatría, de aeroespacial, de metal mecánica en diferentes, un cambio verdaderamente de lo que tradicionalmente conocemos y que a los que fuimos a la escuela, pues que eran las clases y las carreras tradicionales, por decirlo de una manera muy amable, pero que este mundo está cambiando.
¿Ya están preparados en que todo precisamente ese cambio, digamos, digital, tecnológico, sobre todo a nivel productivo? Mira, lo vimos con dos situaciones que por los últimos 2 años se ha trabajado mucho más fuerte aquí en el estado de Coahuila. La vinculación empresa, academia, que verdaderamente después de tantas clases y horas clase, el joven, la jovencita pueda también pasar horas en la empresa, aprender de los dos modelos, un modelo muy famoso, el alemán, que ha tenido éxito en muchas partes del mundo, que nosotros hemos retomado parte de ello, la verdadera vinculación de darle seguimiento mensual de dónde sí está funcionando en el estado, en qué región sí más, en qué región no. Y de ahí nació todo esto del estudio con la industria, con la academia, con todos, de decir, bueno, ¿qué son las carreras que requiere ahorita el estado concretamente en todo lo que estamos viendo de las necesidades de cualquier industria? Y de ahí vinieron estas 15 y 20 carreras respectivamente, con un análisis individual, el porqué de esta carrera y para qué y qué busca. Entonces, pues muy interesante. Inclusive recuperar, hemos hecho esfuerzos de recuperar escuelas que fueron creadas hace décadas por diferentes gobiernos federales muy, muy anteriores. Te voy a dar un ejemplo, el CECATI, que a veces pues la palabra ya se olvida a las nuevas generaciones qué significaba, Centro de Capacitación al Trabajador, y que quizás perdió su esencia. Tan sencillo como lo siguiente, una carrera de autotransporte federal para aquel joven que la vida no le da oportunidades de ir hacia especialidades técnicas superiores o universidad, pero que ser chofer de un quinta rueda, de un camión de carga que tiene un valor de más de 2 millones de pesos, el saberlo conducir perfectamente, el cuidar una unidad que tiene un valor importantísimo, con generación de ingresos promedio en 30,000 pesos por mes. Pero después de 3 meses de una capacitación en simuladores, de que cuando tú te encuentres en la carretera a cualquier persona que maneja un camión de carga, un tráiler, sabes que perfectamente lo va conduciendo. Por sencillo que parezca o complejo que parezca. No, me queda claro que la parte de la actividad económica de las personas cada vez es más de emprendedora, por así decirlo, de generar más actividad comercial. Y hay una pregunta muy importante también, secretario. A mayor crecimiento, el estado de Coahuila ha ido creciendo de una manera muy importante. Todo Coahuila ha ido creciendo. Y la pregunta es, ¿están preparados que ante ese crecimiento, pues obviamente va a haber más migración de mexicanos del centro y sur hacia el estado? Por las oportunidades que están habiendo, ¿no? Siempre será un reto. Creo que sería una falta de respeto a tu auditorio y a ti decirte sí estamos preparados. Pues no. Las poblaciones, las manchas urbanas, a veces un crecimiento muy acelerado la saca de ritmo en movilidad, en infraestructura de calles, de avenidas, de servicios primarios. Entonces, no sería correcto de mi parte. Se busca que verdaderamente los planes de desarrollo, los institutos de planeación vayan en vanguardia, pero bueno, pues no, a veces los crecimientos, oye, si traes un crecimiento en promedio de 7,7% anual, que es mucho mayor al del país como tal, pues indudablemente que repito, no sería correcto decirte que sí, tratas, haces el esfuerzo, vas emigrando de empresas de mayor fuerza laboral intensiva, como nacieran en los 70s, 80, lo textil y fuera emigrando, y vas cambiando a empresas más tecnificadas que a la vez le traen a los trabajadores mayor percepción económica y por eso más bienestar a la familia de cada uno de ellos. Pero no, el crecimiento del sureste de Coahuila, Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, conjuntamente a Nuevo León, que está aquí a 40 minutos de distancia, pues hace de toda esta metrópoli de los dos estados un desarrollo impresionante. La laguna coahuilense, junto a Durango, pero del lado de Coahuila también tiene un crecimiento, y ni se diga la frontera. Hoy, de veras, otra vez, así como en los 70s, que el nombre era Maquila, 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 y que después fue desapareciendo, hoy las fronteras, y quiero decirlas en general,
lógico, yo hablo por las dos que tiene el estado de Coahuila con Texas, pero nuevamente, además de que ya lo tenían, ahora muchas empresas quieren estar, bueno, pero nuevamente a un ladito de los Estados Unidos y de esto que decías tú de la economía de Texas. Hay una pregunta, la última, para dejar con su actividad, secretario, que sé que está muy ocupado últimamente. No hay esa misma pregunta se le dice al gobernador del Estado de Nuevo León, al secretario de Economía de Nuevo León. ¿No hay algún tipo de presión por parte del centralismo por acaparar la inversión extranjera directa, que todo lo que llegue nada más al norte? ¿No hay una presión? Sí, sí la hay. Claro, claro. ¿Y quién no desearía que un país, y no doy el ejemplo nuestro, pero en estas palabras tomas lo mismo para nuestro país? Uno quisiera que cualquier país, tomemos nuestros vecinos, Estados Unidos, todos los 50 estados crecieran por igual, pero nunca la economía de Texas, California, Florida, Nueva York será igual a las Dakotas o de Wisconsin, y no es por quitarle nada, ¿verdad? Y hay diferencias en la República Mexicana. El sureste mexicano es muy diferente al norte, mucho más dinámico, industrializado, con mayor capacitación de las personas. Ojalá poco a poco esto, como república que somos, vaya, pero sí, sí las hay, como bien dices, para anotar en pocas palabras lo que preguntas. La cultura emprendedora, la cultura del trabajo y del esfuerzo se ve obviamente mucho más en el noreste, ¿verdad, secretario? Cuento a algunas personas, especialmente de otras partes, que crecí pensando que los regiomontanos, no les decíamos neoloneses, les decíamos regios, los de Monterrey eran muy codos. Había un mote ahí de que eran muy codos. Cuando uno crece y evalúa todo, el norte de México es mucho más árido que la parte central y que el sureste mexicano, donde abunda todo y que se cae hasta de los propios árboles. Entonces, no es que eran codos, es que la tierra es mucho más árida y cuesta mucho más cuidarla, cultivarla, así también la industria y todo, y por ende, más que codos, la saben cuidar. Y en otras partes, pues pareciera que hasta se caen las cosas del cielo para que se las coma uno, ¿verdad? Yo creo que sí es, definitivamente. Muy bien, secretario Claudio Obres, secretario de Economía del Estado de Coahuila. Muchas gracias, secretario, por tomarse este tiempo. Estamos muy agradecidos con usted y vamos a estar allí junto con ustedes para informarles todo lo que hagan en la actividad económica. Al contrario, muchas gracias por fijarte en nosotros, por tu tiempo, y un abrazo a todo el auditorio. Muchas gracias, secretario. Muchísimas gracias. Excelente día. Hasta luego. Muchísimas gracias. Open Vision Media Podcast.